tal, amigos? Seguimos en Agenda Nacional y creo que es importante. Tenemos al abogado, ¿no? De Derecho Empresarial y Micro y Pequeña Empresa, el doctor Hugo Egochiaga, que está con nosotros ya aquí en Agenda Nacional. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Agenda Nacional. Buenas tardes, Joséín. Un gusto de estar en tu prestigioso programa RTV Callao. Y un saludo cordial a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Creo que es importante, hay algo que me gustaría saber. Si bien es cierto, vamos a tocar el tema empresarial, que es importante, la participación de las pymes hoy en día. En un momento tan difícil que vive nuestro país, hemos visto recientemente a empresarios viendo el tema en la posición que tenemos en la inseguridad ciudadana, de que lo difícil que es hacer empresa hoy en día. Claro que sí, sobre todo el rol del Estado, ¿no? Que no cumple con esa función de poder brindar la seguridad pública a la gran mayoría de emprendedores, micros, pequeños y medianos. Es un rol que ya cada vez se está perjudicando, ya no solamente a los micros y pequeños, sino también a cualquier ciudadano común y corriente. La inseguridad es tremenda, y si no se promueven leyes severas en el Parlamento que prácticamente logren desterrar esta inseguridad, no vamos a caminar. Ese es un problema que no va a acabar, hay que contenerlo, hay que promover que ello cada vez no exista en el Perú. Ya te digo, es gestión pública, son medidas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero vamos al libro en sí, el desarrollo y de la micro y pequeña empresa. Debo señalarte que el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa también es considerado un deber del Estado. En el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, que da inicio al régimen económico, que expresa claramente el desarrollo doctrinario y jurídico en mi libro, señala que somos una economía social de mercado, donde el rol del Estado es fomentar, desarrollar la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de comercio, la seguridad pública y los derechos del consumidor. Vemos cómo todos esos derechos están integrados. En ese contexto, pues el micro y pequeño empresario también tiene ese derecho a salir adelante. Cuando el 80% de nuestra economía en ingresos y recaudación proviene de la micro, pequeña y mediana empresa, es decir, el piloto automático que viene funcionando hace 10 años en nuestro país está dando su desarrollo por la micro, pequeña y mediana empresa, no por aquellas personas que son o empleados públicos del Estado o empleados de la actividad privada, no, sino ese gran segmento de emprendimiento en la micro, pequeña y mediana empresa son quienes, como tú ves, han logrado alcanzar grandes rendimientos de desarrollo económico estadísticamente, ¿no? Hemos tenido desarrollo del 8% del gobierno de Alan García, hemos tenido desarrollos del 6%, y en este año nos estamos proyectando a un 2%. Imagínate, con esa gestión política que tenemos de hace 6 años de inseguridad política, pero que sin embargo ese 2% en el que nos proyectamos en América Latina, en Sudamérica, es relevante. Imagínate si hubiéramos estado con buenos estadistas que sigan una gestión de gobierno cuyo proyecto nacional sea el Perú, siempre el Perú. ¿Pero usted cree que lo que estamos viviendo, esta inestabilidad política, esta inseguridad en sí, no cree que también es porque hemos perdido, la clase política ha perdido el rumbo y en vez de dedicarse a poder servir a la población, se está dedicando a servirse ellos mismos? Claro, hay un egoísmo tremendo, y no solamente podríamos decir un egoísmo, sino una corrupción, bajo de principios, de valores que la gran mayoría de políticos, como lo vemos hoy en día, están asumiendo un rol que realmente solo perjudica a la nación. Ese es el mensaje que están dando la clase política actualmente. Ese es el mensaje que está dando. Hacer lobbies, promover leyes que convengan a grupos económicos, grupos políticos, inclusive hacer leyes que convengan a personas con nombre propio, imagínate, ¿no? Ese es el nivel de la clase política que actualmente tenemos, y hay que cambiarla. Hay que cambiarla con personas que realmente no solamente tengan principios y valores,
tengan conocimiento de cómo promover una ley, de cómo poder alcanzar logros y objetivos nacionales que convengan a la gran mayoría de peruanos, no a unos pocos. Eso es lo que se busca con un proyecto de ley. No se busca convenir solamente a esa persona o a un grupo de personas. Doctor, si bien cierto, estamos viendo los problemas que hay en el sector formal o informal, en la pequeña y mediana empresa, pero entonces también se hace la pregunta, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno ante esta situación, hasta esta ola de inseguridad donde te cobran cupos, ya no puedes tener tu negocio, ni el que vende salchipapa le cobran cupos? O sea, ¿qué plan de acción debería hacer el gobierno en el plano, hablemos en los impuestos, la SUNAT y todo? ¿Cuál es el complemento que debería dar para darle confianza al pequeño y mediano empresario? Como te dije, los destinos del Perú económicamente están ligados a ese gran colectivo económico, la micro, pequeña y mediana empresa. El 80% de nuestro Perú está caminando en función de ellos. Por eso existe, reitero, el plan del piloto automático. Pero es importante destacar que el rol del Estado es fomentar, desarrollar y capacitar a las micros y pequeñas empresas en todos sus estamentos, o sea, desde del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las municipalidades, cosa que no se viene desarrollando, y es gestión pública. ¿Por qué? Porque la micro y pequeña empresa necesita ese apoyo. No se le debe solamente buscar, a fin de que muchos de ellos se formalicen, perseguir. No asumamos ese rol persecutor. La SUNAT debe asumir un rol de fomentar, de desarrollar, de capacitar y hacer que ese gran grupo de personas naturales con negocio, que tienen RUC y que están en un régimen tributario, usualmente el régimen único simplificado, porque ellos pueden elegir, ellos como personas naturales con negocio, ya son formales y pueden elegir el régimen especial, el régimen general o el nuevo régimen tributario de las MIPES a partir de 2017. Mira cuánto tiempo ha pasado. 2017 recién se saca un régimen tributario de las MIPES y viene la pandemia y lo deja en stand-by. Y ahora está reflotando de nuevo. El fenómeno de la micro y pequeña empresa lo tenemos hace 30 años, cuando se dio el Fuji Shock, ¿te acuerdas? Así. La gente salió a las calles a buscársela y generalmente logró, muchos de ellos, que hoy en día son grandes empresarios, de ser ambulantes, de ser microcomerciantes, hoy en día han logrado el objetivo. ¿A base de qué? De esfuerzo, de trabajo. Pero sin embargo el Estado no ha estado cerca de ellos. El Estado tiene la banca de segundo piso, COFIDE, que no se ha desarrollado en capacitar y la mayoría de los créditos de las micro y pequeñas empresas no están en COFIDE, están en la banca privada, que está bien, pero la banca privada tiene altos intereses y la banca privada no alcanza todavía a esos microempresarios de subsistencia que tienen capacidad de ingreso, pero no son formales, ni tienen RUC, ni están en un régimen tributario, obviamente, pero sí de manera indirecta contribuyen a la economía, puesto que la micro de subsistencia, que diario tiene que recibir ingresos, ese micro de subsistencia, que es informal, al cual debemos formalizarlo, que eso es lo que se busca, y el rol del Estado es capacitador. Ese micro compra en Saga, compra en Metro, compra en la bodega de la esquina, compra en la panadería, y de manera indirecta contribuye a nuestra economía. Doctor, quiero ir un pequeño corte, pero quiero que nos responda algo. O sea, ¿usted cree que ese gobierno actualmente le está diciendo a los pequeños microempresarios que no se formalicen? Porque lo único que hacen es no darle solución a la problemática que hoy en día estamos viendo. Inestabilidad, inseguridad, y no hay nada a favor en el plano netamente de la SUNAT. O sea, yo quiero formalizarme, pero en esta situación me da temor. Beneficio, no se recibo capacitación, no recibo participación en algún tipo de financiamiento. Que ellos ¿Qué proyectos debería tener ese gobierno? O sea, vamos a un pequeño corte, ¿le parece? Vamos a un pequeño corte y vamos a seguir. Vamos a un corte y vamos a seguir con el doctor Hugo Egocochea. Creo que es importante, vamos a hablar con él y las soluciones que deben tener, y usted, amigo empresario, microempresario, para que tenga una idea de lo que debe seguir. Vamos a un corte.
Seguimos en Agenda Nacional y estamos con nuestro invitado, el doctor Hugo Egocochea. Creo que es importante la respuesta que debemos decirle a los pequeños y micros empresarios. ¿Qué hacer en esta situación ante los pequeños y medianos empresarios que quieren formalizarse o está diciendo, pues no tengo el apoyo del gobierno? O sea, ¿qué deben hacer? Deben perseguir ese objetivo. Los peruanos somos capaces, y lo hemos sido durante estos 30 años después del Fubichao, como te he señalado, de lograr objetivos de desarrollo empresarial. Y si el gobierno no te va a dar las soluciones, pues tienes que seguir insistiendo, no te vas a derrotar. Por eso creo que es importante que los políticos puedan entender, ¿no? O sea, que entrar a la gestión pública no significa que yo pueda poner a cualquier persona, por más que sea mi amigo. Tiene que tener la experiencia, tiene que cumplir el perfil, ¿no? Claro que sí. Muy bien la meritocracia, pero no se puede exigir específicos requisitos para buscar con ello, como en las licitaciones públicas. No, tú nomás puedes ser y nosotros nomás podemos ser y ellos no. Tampoco se puede discriminar de esa manera. El ejercicio libre que todo ciudadano del Perú tiene a ejercer como funcionario público o como servidor público del Estado peruano. Ello es lo más importante. Por eso digo, es importante que el país sufra pues una reorganización, un cambio total, ¿no?, de todas las instituciones, porque creo que hoy en día todo se ha volcado y se habla mucho de la corrupción, pero no se habla nada de la lucha contra la corrupción. Es importante desarrollar políticas públicas anticorrupción, que hoy en día no hay una organización propiamente dicha destinada a promover esa gestión. Lo importante es que desarrollemos todo un aparato anticorrupción, no solamente de funcionarios. El rol de la Contraloría realmente es, como decir, burocracia, trámite administrativo. Hasta ahora no he conocido ningún caso que la Contraloría lo haya asumido como uno de los casos emblemáticos en materia anticorrupción. Solamente han servido para comunicar, y comunicar, y comunicar. Cuando estamos seguros que la investigación adecuada de una gestión anticorrupción se dé, vamos a lograr que la gran mayoría de estos corruptos, funcionarios y servidores públicos, enquistados en las entidades públicas del Estado, en todos los segmentos, podemos encontrarlos en las municipalidades, en las comisarías, en los hospitales, en las postas. Entonces, todo ello es importante, bajo un plan organizado anticorrupción, tenerlo como gestión pública, como una política de gestión pública. Es importante desarrollar ese tipo de políticas de gestión pública, porque imagínate, si no combates ello, nos va a ganar la criminalidad. Cada vez estamos pareciendo a un narcoestado, donde el poder económico implica también tener poder político, inclusive hasta dentro de los organismos públicos como la Fiscalía, el Poder Judicial. Ahí está la Junta General de Justicia. En algún momento salió una noticia, jueces, fiscales por $10.000. Imagínate, ¿qué nivel de justicia podemos tener? Entonces, todo ello se debe arreglar. Y la única manera es que todavía existe la esperanza de lograr que se enrumbe un colectivo social buscando líderes políticos que tengan la voluntad de hacerlo. Porque solamente es voluntad de hacerlo, porque tienen la capacidad jurídica. Cuando llegues a esos organismos públicos del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, de hacerlo. Para eso está la concertación. Esos ejemplos que te he dado del Pacto de Moncloa, esos ejemplos que te he dado después de la Primera Guerra Mundial, el Pacto de Versalles. Todo ello se va a lograr con la concertación y la voluntad. Si no hay voluntad de hacerlo, doctor, tenemos una concertación entre el Congreso y el Ejecutivo. Es una concertación pues que va direccionado se tumbaron el tema de las antes de las elecciones y nos vamos hasta el 2026. Yo te cuido, tú me cuidas. Claro. O sea, a veces esos pactos también traen estas consecuencias. Esos tipos de pactos no, pues busquemos pactos que beneficien al Perú, no a esos pocos. Beneficios no a los corruptos, pactos entre corruptos no. Pactos que beneficien a la gran mayoría de peruanos,
a los grandes proyectos nacionales que busquen el desarrollo económico de nuestro país. Esos son los pactos que buscamos, la gran mayoría de peruanos, eso estoy seguro. Doctor, vamos a finalizar y quiero que también hay cosas positivas y veo este libro de Derecho Empresarial y Negocios Internacionales. Creo que es importante, usted acá dice Hugo Egochea Casas, Nicole Egochea Flores, ¿no? Es mi hija coautora, también es abogada. ¿Cuánto tiempo ya este libro? El 2022. Y esto se está inició. Y a la venta está el 2023. La distribución está en todos lados. Está en librerías RJ Liverpool, que está al costado del Palacio de Justicia, una librería, editores, ahí lo puedes adquirir. Pero también están en mis redes, está digitalizado en mis redes como Hugo Egochea Casas o mis redes de Estudio Jurídico Egochiaga y Nicosh Abogados, digitalizado, gratis, para la gran mayoría de peruanos. Importante, ¿no? Y creo que es el aporte que también hacen PDF. ustedes, que creo que eso es lo que realmente se debe valorar, ¿no? Claro, también cosas positivas que hay también. Ahí desarrollo la política económica de que una persona natural con negocio también puede exportar e importar en el Perú. No es necesario que seas una persona jurídica individual o societaria, también. Y debes conocer qué son los Incoterms, qué son los aranceles, cuál es la Ley General de Aduanas, cuáles son los regímenes aduaneros para poder importar o exportar. Son conocimientos que debe tener cualquier persona natural con negocio que quisiera hacer negocios. Hoy más que nunca que el Perú se ha convertido en el Pacífico como un escenario de cabotaje tremendo con el megaproyecto de Chancay. Creo que es importante y hoy en día le va a restar un presupuesto también al canon aduanero del Callao. Pero lo importante es el Perú. Claro. Lo importante es el Perú. Siempre estará el Callao y va a estar Chancay y el próximo proyecto es Orio en Arequipa, otro megapuerto. Si ya con Chancay es el megapuerto más grande de Sudamérica, porque ahí llegarán los barcos de mayor dimensión, con más tonelaje. Hay algo que y ya no se irán a Chile o a Argentina, no, al Perú. Pues, y ese desarrollo es integral. Claro, pero es importante que haya mayor crecimiento para el Perú, mayor importación y todo el tema, pero ese canon aduanero debería estar destinado a algo específico. Acuérdense, si el canon minero está destinado pues, para darle soluciones a las zonas de la zona donde se hace la explotación del tema minero, acá en el Callao, ese canon aduanero es de libre albedrío, porque puedes gastarlo en gastos corrientes, o sea, puedes pagar cantidad de locadores de servicios y se va la plata ahí. De ese canon en el Callao, de mis amigos chalacos, nunca he visto el Callao con un gran objetivo de desarrollo. Nunca he visto un parque industrial, nunca he visto un polo de desarrollo en el Callao. O sea, ¿dónde está ese canon? Es que por eso que el canon, yo pienso que se debe hacer un proyecto de ley en el Congreso para que el canon esté destinado para una obra específica, para algo específico. Hoy en día, como le digo, se utiliza solamente para gastos corrientes. Más promotores, más personas que apoyaron en la campaña electoral puedan seguir gastando el presupuesto del canon aduanero, porque eso es lo que hoy en día es de libre albedrío. ¿No? Por ejemplo, hay un proyecto que de llevarse a cabo sobre este canon que tendría el megapuerto de Chancay y tal vez el de Orio, sería importante, y es por el que yo también apuesto, que es en las líneas ferroviarias, que no se habla nada en el Perú. Las líneas que integren al Perú en todas las regiones. Estas líneas ferroviarias van a poder llevar en menos tiempo la mercadería, los productos, y obviamente va a bajar los costos del transporte en ruedas. Y evidentemente no conviene a un grupo económico del transporte. Pero primero es el Perú, eso es lo que tenemos que pensar. Pero pues está bien, el crecimiento es importante, el puerto Chancay es importante, pero que se vayan viendo también los candados, pues, para que realmente eso, si ya tenemos de ejemplo al Callao, que su canon aduanero no está sirviendo para un tema específico, esperemos que ahora con el tema de Chancay ya se busquen pues, los mecanismos para que realmente sí pueda darle un sostenimiento, un crecimiento a su región, ¿no? Que creo que ese es el fin, ¿no? Y es un desarrollo integral, no creas que porque el megapuerto de Chancay existe, ya el Callao bien va a bajar, pero va a ser integrado, va a desarrollar hasta, en el Callao se van a hacer otras cosas, no solamente la importación y la exportación de menor escala, sino también la capacidad de poder arreglar y reflotar esos barcos que vienen de otros países y que necesitan reflotarse o un tema técnico
el Perú está en capacidad de hacerlo. CIMA está en capacidad de hacerlo. Y así también nuevas empresas que busquen desarrollar esos aspectos técnicos marítimos. Por eso el desarrollo del Perú es integral. Eso es lo que se debe buscar. Doctor, creo que hay bastantes temas para tocar y me gustaría en una próxima oportunidad sería bueno tocar mucho el tema del Puerto Chancay y todo lo que se viene. Y para los empresarios, pequeños y microempresarios que hoy en día están apostando por el nuevo megapuerto, y no solamente es el puerto, sino que todos los negocios que conllevan de armarse este nuevo megapuerto. Entonces creo que es importante decirle, orientarle en este tema, pues, los regímenes tributarios, qué conviene, qué no conviene, qué debería hacer la gobernadora regional Rosa Vázquez, ¿no? Para el trabajo articulado con los pequeños empresarios en esta zona. Claro que sí, por supuesto, a tus servicios, Hussein. Doctor. Muy bien. Como siempre, gracias por su tiempo, esperemos tenerlo nuevamente aquí en el estudio y creo que nuestra señal, que no solamente es a través de las redes sociales, sino estamos a través del cable. A ver si me ayudas, estamos en diferentes empresas, 5 empresas de cable, como vemos, estamos en el canal 37 de WIN, estamos en Cable Perú en el 61.3, en Cable Hogar 17.7, en Bantel en el canal 117 y en JR Telecom canal 99 para todo el norte chico, y creo que es importante que sigamos creciendo y que se difunda más, ¿no? Y esa parte justamente del norte chico que quiere saber qué se va a hacer con el Puerto Chancay, qué es lo que le conviene, qué negocios se pueden hacer y cuáles son los regímenes tributarios que le debería manejarse a través de Rosa Vázquez, la gobernadora regional de Lima. Qué bien, José. Claro que sí, a tu servicio, siempre colaborando con la grandeza de nuestro país. Doctor, muchas gracias por su tiempo. De igual manera, un gusto haber participado en esta grata entrevista. Muchas gracias, señores. Como siempre, el programa no va para más. Vamos a seguir teniendo profesionales aquí en Agenda Nacional.